Y nos acompaña en CNN Prime la fiscal Jimena Chong, a cargo precisamente de la investigación del caso Corpesca. Fiscal, muy buenas noches. Buenas noches. Se centró mucho hoy el alegato en el tema del cohecho. Concretamente, ¿qué hizo el senador Orpiz a favor de Corpesca para hablar de cohecho? A ver, la imputación que nosotros sostuvimos hoy día en la Corte de Apelaciones dice relación con que el senador Orpiz hizo una solicitud de un beneficio económico a la compañía Corpesca, y esto lo hizo para ejecutar o por haber ejecutado actos con infracción a los deberes de su cargo. Lo que nosotros hemos señalado como elemento central es que, teniendo un interés directo por este financiamiento regular que le estaba entregando la compañía, nosotros logramos determinar que a lo largo de 4 años aproximadamente recibió por sobre los 260 millones de pesos, lo cual promedia un ingreso mensual de alrededor de 5.200.000 pesos. Él estaba obligado a revelar el interés que tenía al estar recibiendo este financiamiento de carácter permanente, y además abstenerse de votar en todas aquellas iniciativas legales que impactaran de alguna u otra forma a la industria pesquera, industria en la cual Corpesca tiene una participación relevante. No reveló el conflicto de interés, no se abstuvo. Además de eso, hizo algo como una acción que estuviera en beneficio de Corpesca por el dinero que estaba recibiendo. Así es. Nosotros lo que hemos detectado en la investigación es que efectivamente el senador, conjuntamente con mantener una comunicación permanente con ejecutivos de la empresa, nosotros singularizamos en la audiencia de hoy tanto al ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica Ortúzar, como a otros personeros como Miguel Ángel Escobar o el dirigente sindical Michel Campillay. Sí entendemos que ejecutó con infracción a los deberes de su cargo al precisamente privilegiar un interés privado por sobre el interés general, algunas acciones que favorecieron a la compañía. Fiscal, ¿nos podría detallar qué acciones en concreto? Por ejemplo, ¿han cotejado ustedes las votaciones del senador Orpiz en la ley de pesca? Porque desde su defensa se ha dicho nunca se votó a favor de los intereses de Corpesca, se ha dicho de manera tajante. ¿Cuál es la versión de la Fiscalía? ¿Votó a favor de Corpesca Orpiz, sí o no? A ver, en la votación de la ley de pesca, nosotros dentro de las diligencias solicitamos a la Biblioteca del Congreso Nacional que nos remitiera un detalle de la votación artículo por artículo de cada uno de los senadores. De esa votación y de la revisión de los diarios de las sesiones, que en definitiva son los compilados oficiales que hacen una suerte de resumen de cada una de las sesiones con las intervenciones y votaciones, se pudo establecer que efectivamente en varios de los puntos el senador Orpiz vota de acuerdo a cómo Corpesca le indica. El abogado Cortés, por ejemplo, el día de hoy da cuenta de que efectivamente la compañía en una etapa inicial señala que no quiere las licitaciones. Sin perjuicio de aquello, nosotros tenemos correos electrónicos que son enviados a Jaime Orpiz en donde se le indica, por ejemplo, que el máximo permitido o lo que más se puede aceptar a propósito de las licitaciones es que éstas sean en un porcentaje no superior al 15%. Y eso es la forma como en definitiva queda el artículo 3º transitorio de la ley de pesca y es votado favorablemente por el senador. O sea, a juicio de la Fiscalía, hubo participación en las discusiones públicas de parte del senador Orpiz y además votaciones en las que favoreció a Corpesca. Entendemos que sí. De hecho, nosotros singularizamos a lo menos 3 acciones concretas que logramos detectar, que son algunas de las múltiples que están en la carpeta de investigación, que dan cuenta precisamente de que hubo una definición favorable a los intereses de Corpesca, de acuerdo precisamente a las comunicaciones previas que existían. La primera es del año 2009, ¿no es cierto?, que hizo relación con esta presentación a la Contraloría General de la República, que a diferencia de lo que señaló el abogado Cortés en su intervención hoy día en los alegatos, entendemos que no es una actividad de fiscalización. Lo que estaba solicitando no es que la Contraloría revisara a la Subsecretaría de Pesca, sino que lo que estaba pidiendo es un pronunciamiento de la Contraloría en relación con la interpretación correcta de la normativa que regulaba la definición de la cuota del jurel. Y entendemos nosotros que esa actuación es una actuación que se aparta de las obligaciones que tenía el senador, porque él no puede privilegiar un interés particular por sobre el interés general conforme a las normas de la ley orgánica del Congreso Nacional. Ese es un caso, el de la Contraloría. ¿Cuáles son los otros 2 casos? Los otros 2 casos que nosotros citamos el día de hoy, uno corresponde al año 2011, durante la, digamos, la tramitación 2010-2011, la tramitación de las denominadas leyes misceláneas, una de las cuales es la ley para la determinación de la cuota del jurel. Es decir, después de que la Contraloría tiene este pronunciamiento, se hace una modificación a la ley de pesca y en esa oportunidad también le son entregadas al senador una serie de indicaciones para una sesión específica, y acompañamos nosotros el diario de sesiones y el resumen, el acta de la comisión de ese día, y se puede observar claramente que las argumentaciones del senador precisamente en torno a la existencia de más de un
stock de jurel, distinguiendo el del norte y el del sur, son exactamente las mismas que iban en las 2 minutas que les fueron hechas llegar. El tercer caso es precisamente a propósito de la ley de pesca, donde se intensifica precisamente la comunicación entre Francisco Mujica, personeros de la empresa Corpesca y el senador Orpiz, y se le hacen llegar, no tan solo se puede advertir en la forma como él vota, sino que principalmente en la forma como se refiere Corpesca o estas comunicaciones, la forma como se refieren a el mismo senador, digamos, tanto en aquellas en donde el senador no interviene, como los medios imperativos que se utiliza para otras afirmaciones, como por ejemplo, debe quedar de la siguiente forma, no debe ser de esta otra. Son modos imperativos que nosotros entendemos que no son simples sugerencias. Fiscal, ¿diría usted que el senador Orpiz, por lo tanto, estaba recibiendo instrucciones de una empresa que le pagaba mensualmente? Nosotros sostuvimos en nuestro desafuero que efectivamente él recibía instrucciones de una empresa que le estaba pagando regularmente y que se convierte en ese contexto en un emisario de la empresa dentro del Congreso. ¿Un empleado incluso de Corpesca, como afirmó el Consejo de Defensa del Estado? Esa es una afirmación que le pertenece, digamos, al Consejo. Nosotros lo que hemos señalado principalmente es que se convirtió en un emisario y un representante de los intereses de la empresa en el Congreso Nacional. Fiscal, van a pedir como medida cautelar la prisión cuando se llega a las medidas cautelares, y en segundo punto, en abstracto, si hubiera una condena, ¿se expone el senador Orpiz a penas de cárcel? A ver, las medidas cautelares todavía no las hemos definido. Quien está a cargo de la investigación es el fiscal nacional Jorge Abbott, quien en este momento se encuentra fuera de sus funciones a propósito del accidente cardíaco que tuvo hace unos días atrás. Por lo tanto, el equipo nos vamos a reunir al momento en que ya se acerque la fecha de la formalización y vamos a definir las medidas cautelares. En relación con el segundo punto, el delito de fraude al fisco, después de la última modificación del año 2009, en donde se alzaron las penas del fraude al fisco, cuando estemos en presencia de defraudaciones que superan las 400 unidades tributarias mensuales, como es el caso, tiene pena sobre los 5 años y un día, específicamente presidio mayor en su grado mínimo, de 5 años y un día, 10 años. Por lo tanto, efectivamente, en abstracto, sí, por el delito de fraude al fisco particularmente, arriesga penas privativas de libertad, no así mirados aisladamente por los delitos de cohecho, lavado de activos y por el delito tributario. Esa formalización del senador Orpiz, una vez que queda firme este desafuero, ¿va a incluir también a la exdiputada Marta Isasi y a Francisco Mujica, gerente de Corpesca? A ver, a esta altura ya hay varios imputados que se encuentran efectivamente formalizados. Nosotros creemos que la manera como ellos se van a imponer de la decisión del Ministerio Público de formalizarlos tendrá que ser con la notificación del tribunal, por lo tanto prefiero no anticipar una decisión de esas características. Fiscal, ¿qué tanto se ha avanzado en la investigación o se está avanzando en la investigación en torno a Pablo Longueira? Se lo pregunto porque Solange Hermosilla declaró ante el Servicio de Impuestos Internos haber girado 5 boletas a la pesquera El Golfo a petición de la jefa de gabinete de Longueira, Carmen Luz Valdivieso. ¿Se está investigando a Pablo Longueira, entonces ministro, respecto a esta situación? A ver, nosotros en la carpeta de investigación, en lo que dice relación con Corpesca, nosotros no tenemos ningún antecedente en donde el exministro Longueira tenga una condición de imputado. Entendemos que todo lo relativo a las restantes empresas está siendo investigado en la denominada causa SQM, en donde incluso, según entiendo, me he informado por la prensa básicamente, el exministro fue citado a declarar. Esos datos de esta declaración ante impuestos internos de boletas giradas a la pesquera El Golfo a petición de la jefa de gabinete de Longueira, ¿les han sido entregados a la Fiscalía por impuestos internos? Al menos en la investigación que yo tengo a cargo, no. Desconozco si en las restantes investigaciones que están a cargo de otros fiscales regionales han sido materia de conocimiento. ¿No está contemplado entonces por ahora citar a declarar a Pablo Longueira? No, no está contemplado, no ha surgido ningún antecedente que por ahora lo haga necesario. ¿Y qué pasa con el asesor de apellido Arratia del ahora senador Arboe? ¿Qué pasa también con él? Arrieta. Arrieta, perdón. Sí, a ver, en relación con el señor Arrieta, él fue citado en su oportunidad a prestar declaración en condición de imputado. Él hizo uso de su derecho a guardar silencio. Nosotros lo citamos en condición de imputado porque la compañía Corpesca rectificó una factura de una empresa de la cual es representante legal y los antecedentes que manejamos hasta ahora dicen relación con que nadie ha sido capaz de reconocer cuál es la naturaleza de los servicios prestados. Sin perjuicio de eso, el Servicio de Impuestos Internos no ha presentado una acción penal en relación con esta factura específicamente. ¿Y eso es la única razón que los lleva a no hacer más diligencias sobre ese punto? ¿O ustedes sospechan o quieren indagar si hay una relación entre lo recibido por el
asesor entonces de Felipe Arboe, y si es que pudiera haber, por ejemplo, financiamiento irregular? No, nosotros hemos seguido realizando diligencias en relación con la totalidad de las facturas y boletas que fueron rectificadas por la empresa, y de hecho en un segundo paso tenemos que hacer una revisión además de la totalidad de las facturas y boletas contabilizadas por la empresa en el mismo periodo, toda vez que la rectificatoria es un acto voluntario de la empresa, pero eventualmente podría haber otras cosas. ¿Pero hay sospecha respecto de que pudiera haber financiamiento irregular en el caso de Felipe Arboe? La sospecha que tenemos nosotros, más que de financiamiento irregular de la política, dice relación con que pueda tratarse de una factura ideológicamente falsa desde que la empresa la rectifica desconociendo la existencia de los servicios y consultado, por ejemplo, Francisco Mujica en su última declaración, tampoco reconoce cuál es el vínculo que eventualmente podría haber tenido o si él mismo contrató el servicio. Se ha publicado también en la prensa el vínculo entre el jefe de administración pesquera, entonces de Subpesca, Maximiliano Alarma, entregando información confidencial al entonces gerente de Corpesca, Francisco Mujica. ¿Es una pista que ustedes también están siguiendo? Sí, efectivamente, nosotros le tomamos declaración al señor Alarma. Inicialmente se la tomamos en condición de testigo, toda vez que aún no tenemos certeza total de que la información que él entregaba era efectivamente información de carácter confidencial. Lo cierto es que sí, los correos electrónicos que remite Francisco Mujica indican una situación de confidencialidad y dan cuenta principalmente de reuniones sostenidas en la Subsecretaría de Pesca, donde le entrega ciertos antecedentes que pueden ser de interés para la compañía. Aparte de Orpis y de Isasi, ¿hay más antecedentes que hagan pensar a ustedes que puede haber otros parlamentarios o ex parlamentarios que hayan actuado a favor de Corpesca a cambio de recibir dinero de esa empresa? Esos son antecedentes que se están investigando. Nosotros mantenemos dentro de las acciones que se han interpuesto en esta causa una querella en donde se querellan en contra de todos los miembros de la Comisión de Pesca. De todas maneras, además, existe una serie de boletas que no han sido posibles, que han sido rectificadas por Corpesca, que no hemos podido vincular a alguna persona que eventualmente haya recibido los fondos, en el entendido que si la empresa rectifica es porque no reconoce la existencia de los servicios. Por lo tanto, no podemos confirmar ni descartar que pueden existir otras personas también financiadas por esta misma vía por la compañía. Fiscal, en otro plano que tiene que ver con temas más generales, el senador Víctor Pérez le acusó a usted de avanzar mucho en esta causa Corpesca y no tanto en otras causas, porque aquí estaba involucrado alguien de la UDI, renunciado a la UDI ahora, y porque usted era una persona de izquierda. A ver, en el ejercicio laboral, el Ministerio Público estamos obligados por un principio de objetividad. En general he tratado de abstraerme, digamos, de las ideas que uno pueda tener para efectos de poder ejecutar este cargo. Nosotros tenemos absoluta prescindencia de política por una cuestión reglamentaria y legal. No podemos mantener actividades políticas activas y desde esa perspectiva yo simplemente entiendo que los actores políticos pueden emitir comentarios en relación con quienes ejercemos funciones públicas, debemos estar expuestos a eso y no me corresponde tampoco ejercer una defensa en ese sentido. Pero es apropiado que un senador de la República acuse de una militancia o de un que por una cierta afinidad política una fiscal está avanzando más en un caso. Yo creo que los que somos funcionarios públicos estamos sujetos al escrutinio público y eso supone que tanto los ciudadanos como en general cualquier persona, incluyendo los actores políticos, pueden tener opinión en relación con el trabajo y la labor que uno realiza. En ese sentido, insisto, creo que no tengo que defenderme sobre la imputación. Fiscal, uno de los antecedentes llamativos que ustedes entregaron hoy es que, por ejemplo, parte de este dinero habría ido a gastos personales del senador Orpis, como por ejemplo la membresía de un club de yates en Frutillar. ¿Cómo pueden probar ustedes que ese es dinero de Corpesca y no es sencillamente dinero de los ingresos regulares del senador Orpis el que se destinó a gastos personales como ese? Sí, lo que pasa es que todas estas afirmaciones que nosotros hicimos guardan relación con que cada una de las personas que emiten estas boletas a favor de Corpesca reciben instrucciones de parte del senador Orpis respecto del destino de los dineros. En el caso específico de la Cofradía Náutica de Frutillar, quien recibe la instrucción es Carolina Gacitúbal Arenas, quien recibe estos dineros de Corpesca y la instrucción recibido los dineros es pagar una cierta cantidad a la Cofradía Náutica de Frutillar. En otros casos, pagar arriendos de camionetas, por ejemplo, que nosotros logramos determinar yendo a la compañía que arrienda, que estos arriendos de camionetas fueron en la localidad de Puerto Montt, que no corresponde, por lo tanto, a arriendos de camionetas que tengan que ver con actividades propiamente parlamentarias, sino que más bien con actividades de carácter personal. Por lo tanto, fiscal, ¿no es cierto que todo el dinero de Corpesca fue a actividades políticas o a campañas, como ha dicho una y otra vez el senador Orpis y su defensa? La información que nosotros
nosotros manejamos y que, insisto, hemos podido determinar porque se tiene el correo electrónico con la instrucción, pero posteriormente hemos concurrido a cada una de estas empresas a efectos de requerir la información sobre el modo de pago. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con los pagos de las contribuciones del domicilio que habita actualmente el senador Jaime Orpiz Bustos. Nosotros pudimos establecer que efectivamente los pagos se hicieron por parte de Carolina Gacitúa y evidentemente Carolina Gacitúa lo hace por instrucción de Jaime Orpiz con los dineros recibidos de la empresa. Fiscal, usted en su cuenta Twitter publicó un comentario que decía 2015, el año en que más errores, entre comillas, nos ha tocado investigar. ¿Qué quiso decir con eso? A ver, en la cuenta de Twitter en realidad actuó como ciudadana y no como fiscal. Quizá quise un poco ironizar con el hecho de que en general cuesta asumir el hecho de que ciertas conductas constituyen delito. Y creo que de repente es bueno utilizar el lenguaje correcto. Sustraer dineros del fisco es delito. Entregar facturas falsas es delito. Pedir dinero a una empresa y no abstenerse de votar a favor de esa empresa constituye delito. No son simples errores. Y muchas veces el lenguaje es mucho más fácil cuando se trata de una persona que vende droga en la esquina, una persona que roba en el metro. Es mucho más fácil tildarlo, incluso periodísticamente, de delincuente, que no es una expresión que yo utilice y que me guste, pero me parece que sí es importante que socialmente vayamos reconociendo determinadas conductas efectivamente como delito, para distinguirlo de aquello que efectivamente puede ser un error. ¿Cuánto daño, cree usted a su juicio también, le hacen a la democracia estos delitos de cuello y corbata que además tienen bajas penalidades? A ver, yo siento que los delitos de corrupción y la alta criminalidad económica son delitos graves en el contexto social. Estudios en otros países, incluso en Chile, demuestran que sobre todo por el efecto ejemplarizador resultan ser delitos particularmente nocivos para socavar las bases del sistema. La corrupción, en definitiva, tiende a generalizarse de una manera bastante más fácil, si se quiere, porque las personas observan que no existe una sanción ejemplar respecto de eso y tiende a rebajar las barreras de control que cada uno de los ciudadanos debe tener. En mi concepto personal, yo considero que son delitos efectivamente graves. Fiscal Jimena Chong, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Muchas gracias a ustedes, buenas noches.